una llamada porque teníamos y estaba para invitado Toñito Ibáñez de Pedro el Asquil. Desgraciadamente tuvo un accidente en estos momentos, escasos minutos, horas del programa. Él afortunadamente, vamos a decirlo así, lo arrolló el carro, pero a su hermana parece que le fue más serio, que iban a hacer el pago de la luz eléctrica. Entonces vamos a esperar, dijo que si se comunicaba con la familia de su hermana para que la atendieran y él podría venirse. También estuvo invitado Miguel Coria y Gabriel Coria, también dijeron que había la posibilidad de llegar porque cuestiones de Miguel de salud y su hermano Gabriel que tal vez toque. También se le hizo la invitación a alguien que está aquí a mi derecha, que di tu nombre. Manuel López, que es un músico. ¿Cómo te dicen? Diles. El Banano. Pues, y ya lo saben. Los músicos lo saben. Ha pasado por varios grupos. Él depende de una familia, creo que todos músicos, ¿sí es así? Cinco hermanos. Y yo vi a su hermano Nacho en un grupo que me gustó muchísimo, que estaba compuesto por Gabriel Coria, Pedro Bojorges y su hermano Nacho, que se fueron a Estados Unidos. Se fue Nacho, pero en el momento que hicieron Steve Hammer aquí en la ciudad, estuvieron muy bien, un grupo que me gustó mucho y no dejó nada grabado, ¿verdad? Te traigo algo de eso, Kira. Órale, ahorita a ver si podemos escuchar eso. No es algo de estudio, pero son grabaciones de cuando estudiábamos. Perfecto. Pura música propia. Órale. Sí, yo los oí con su música original. También, dado que queremos aprovechar, no se desaprovecha, todos los invitados que han estado maravillosos, fantásticos. Y vamos a hablar un poco, mi compadre Sergio Fong, y vamos a alternar con aquí mi brother sobre el programa, dada esta situación, porque pues tiene que darse y se tiene que llevar a cabo. Ojalá que todo salga bien y muy buena vibra para nuestro brother Toñito. ¿Sí? Bien, vamos a ver con mi compadre Tecla, que es el responsable, dado que él es el encargado de este radio, de esta librería. Y curiosamente ya había pensado que yo, en mi caso, así como que a quien le gustan los libros se dé una vuelta aquí a la Radio Cartón, porque todas las librerías tienen la riqueza de la literatura, pero hay que reconocer que aquí tiene otro sentido desde que se parte desde hace años, que mi compadre no estuvo de acuerdo con los sistemas que se encargan de la situación de libros y empezó con un movimiento hace muchos años. ¿Recuerdas ese movimiento, compadre? Sí, bueno, nosotros realizamos libros cartoneros. Pero antes de eso, compadre, desde el principio que fue... Desde los inicios, pues, y sin conocer precisamente la industria editorial, nosotros realizábamos lo que ahora se conocen como fanzines, ¿no? Y que eran revistas de barrio, revistas que se distribuían de mano en mano, no iban a los centros donde se comercializa la literatura o se comercializan las revistas, sino que era un movimiento que se generaba en espacios públicos donde se realizaban eventos y donde se encontraba uno a los compas, y ahí podíamos distribuir este tipo de publicaciones, y íbamos conociendo gente que se dedicaba tanto a escribir, no solamente literatura en el sentido del género de cuento o ensayo o poesía, sino que también escribían cosas personales, de rock and roll, hablábamos también incluso de diseños de tatuajes, ¿no? Sí. Y bueno, la onda era también que fueran medios de información barriales, ¿no? Y esto generó también, o fue parte también de un movimiento de los barrios
en los años 80. Exactamente, incrementando, se unieron muchos barrios de la ciudad de Guadalajara y hubo una coexistencia y comunión muy interesante dentro de todo, porque hubo poesía, una poesía muy especial, una poesía diferente que hablaba sobre las situaciones de los chavos banda en aquel tiempo, porque fue un fenómeno que platicamos en la mañana Susana y yo, que Guadalajara no ha estado acéfala de los movimientos sociales, contraculturales que se dan tanto en la Ciudad de México como aquí. Por ejemplo, si hablamos de los chavos banda, pues también inicia la capital de la República, pero aquí se enfoca más también en lo cultural, mucho de ellos. Yo hago responsable a mi compadre de lo que están mencionando, y fue un movimiento que tuvo que ver con el movimiento punk, con el movimiento de rock y con el movimiento rock de los 70s, porque llegó a estar Toncho Pilatos en el foro Jim Morrison y se aventó la paloma, él y un compa, si te acuerdas, el vikingo de la gente de Santa padre, ¿no? de Toncho, ¿sí? Y ese foro fue muy abierto, inclusive hay que también mencionar que el culto ahí tiene un principio, porque hubo un tianguis, ¿te acuerdas, compadre? Pequeño, ahí en el foro Jim Morrison. Sí, fue un 10 de mayo, recuerdo, ¿no? Exacto, sí es verdad. Desde muy temprano hasta terminar con el grupo Hongo, ¿no? Sí. Fue un evento muy grande de, no sé, 8 o 10 horas de convivencia cultural entre... Y con ventas, los chavos llevaron algunas cosas. Incluso recuerdo a aquel compa que ya falleció, que le llamaban Juanito Basuras, ¿no? Juan Basuras, el patrón, yo le decía el patrón porque trabajé con él. Sí, estuvo también ahí Poncho Pacheco, Pepe Becerra, de los que llevaban ahí cassettes, ¿no? Ángel Cantú. Sí, yo recuerdo a varios compas que hicieron estos pininos, ¿no? Sí. Incluso el evento se llamaba homenaje al Tianguis del Chopo. Exacto, que es el papas fritas de estos movimientos. También hay que recordar, compadre, que se comunicó con su servidor, el baterista de Enigma. Exacto. Y se echó la paloma en el foro Jim Morrison, Sergio Virgo, y estuvo muy interesante. Pero posterior a eso, mi compadre no para, es muy 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 emprendedor, como lo que estamos aprovechando ahorita. Te aventaste la Antifil, compadre, ¿recuerdas? Bueno, la Antifil nace con unos compas de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Nosotros pertenecíamos a la gloriosa Family Camp de Ballenberg, y ahí ya entonces existía ya el movimiento punk, y en la Facultad de Filosofía y Letras había muchos punks, y de hecho se hacían eventos dentro de la facultad, ¿no? Y se repartían también fanzines, y estaba fuerte el movimiento, y a mí me invitan amigos como Isaías Arellano, como Darío Holguín, a participar en esta primera Antifil, que bueno, pues estuvo muy interesante y fue muy importante para los compas que estábamos en contra de este tipo de confort, ¿no? Del hecho de ser universitario, y que todo se le da al universitario, ¿no? Exacto. Y tampoco puede ser autocrítico de la situación dentro de la universidad. Entonces la universidad había convocado a esto de la FIL, y se había hecho la FIL con mucha base universitaria, la cual lo hacía trabajando de una manera gratuita, ¿no? Y incluso hasta se suspendían las clases para que nosotros fuéramos a colaborar, pero no había pago. Y pues en aquel tiempo también se estaba ya comercializando este evento de la FIL, y ya sabemos en el monstruo que se ha convertido. Exacto. Pero entonces hubo gente que estuvo en contra de la comercialización de la cultura, de la comercialización del libro, falta de apoyo, y la falta de apoyo para otros, ¿no? Porque exacto, se comentaba y se seguirá comentando, ¿no? La FIL siempre tiene invitados a otros países, pero los autores mexicanos nunca se ven ahí, a no ser que paguen su propio stand o su propio espacio para presentaciones de libros. Es decir, ¿cuándo van a ser, o México, cuándo va a ser el país invitado de la FIL, ¿no? O sea, esto, ¿por qué no? Porque hay muchos intereses que nosotros no conocemos, ¿no? Eso que le llaman intereses oscuros de los políticos, que siempre se llenan las bolsas
y la raza seguimos igual, ¿no? O sea, hay muchas estadísticas de que fue perfecto, que hubo tantas entradas y que esto y salidas, y la gente sigue sin leer, ¿no? aquí en Jalisco, en Guadalajara. ¿Qué años estábamos más o menos? Pues estamos hablando de más o menos como 1995, 94, del Antifil. Ya. Ahora tenemos algo que se llama la Francachela Filamona, que también se hace, pero ya se hace en espacios donde se promueve la cultura alternativa o la cultura marginal, ahora, y ahí es donde se hacen los eventos. Ahora déjame involucrar a Manuel. Manuel, tú como músico de rock, que tienes que ver desde los 70 de alguna u otra forma, Sí. lo que acabas de escuchar en esos años, ¿qué hacían ustedes? ¿Cómo le iba el rock en Guadalajara? Muy difícil. Muy difícil, pero sí, cuando menos sí había muchos eventos. Pues tardeadas, ya ves que las tareas que hacían los sábados, domingos. Pero la verdad, dinero no había. Muchos grupos tocábamos gratis o iban por una miseria de dinero. Fue algo muy pesado, muy difícil. Entonces encontramos que la contracultura siempre le estaba tallando. ¿Es correcto, compadre? Bueno, la contracultura en sí misma, pues no, es un proceso que se llama precisamente contracultura porque va como contragolpeando, claro, a las instituciones, a lo que ya se considera cultura establecida. Sí. Estaba